De inicio, esta semana Mejora tu Score ha sido organizada por Aval Buró y Tus Finanzas, junto con Asomir, Cámara de Comercio de Quito y Revista Gestión Digital. Yo soy Lourdes Hernández de Aval Buró y, como les digo, es último día. Vamos a tener mucha información recopilada dentro de nuestra página web, es decir que quien necesita después seguir ahondando en este tema, bienvenido, va a encontrar allí toda la información. La semana Mejora tu Score se realiza cada dos veces al año con el objetivo de despertar la conciencia de los ciudadanos sobre lo que es el score de crédito, cómo tener un buen score crediticio y cuáles son sus beneficios. Se trató de 5 días en los que hablamos del score de crédito, el crédito, cómo se logra avanzar en la vida con el crédito y cómo manejar bien las finanzas. La agenda de hoy es un resumen general de lo que hemos revisado en los conversatorios de cada día, con la exposición de Ricardo Ramírez, director segmento corporativo de Aval Buró. En este momento le doy la palabra a Ricardo. Adelante. Estás con micrófono, Ricardo. Ajá, que le enciendo del micrófono. Perdón, ¿me escuchan ahí? Perfectamente. ¿Se ve mi pantalla? A ver, en los dos, sí, perfectamente. Si De quieres acuerdo, ponerle entonces, como... sí, voy a ponerla como presentación. Y bueno, buenas tardes con todos. Nuevamente, a nombre de Aval Buró, muchas gracias por su participación en esta semana de Mejora tu Score. Lo que vamos a hacer ahora en la tarde es una revisión de algunos de los temas que durante la semana hemos topado y vamos a tratar al final de contestar algunas de las inquietudes que quedaron planteadas y que por temas de tiempo y espacio en los días anteriores no se pudieron completar. De todas maneras, estamos también siempre abiertos para que nuevas inquietudes puedan plantearse y podamos, ojalá, atender esos requerimientos. Quiero comenzar haciendo una rápida revisión de lo que es la historia del crédito y de la forma como se ha ido incorporando en esta historia nuevos elementos. Porque hay veces que pensamos que este es un tema reciente, pero en realidad estamos hablando de 4.000 años de historia en la humanidad. 2.200 o 2.300 años antes de Cristo en Babilonia ya se creó el crédito y se tienen registros de operaciones de crédito en Babilonia. Existe dentro del código de Hammurabi incluso algunas condiciones que norman el crédito. Hacia el año 700 antes de Cristo en Babilonia todavía ya se tenía mejores elementos como formas de pago, ya había letras de cambio, ya había órdenes de pago. Y hacia el año 200 antes de Cristo en Grecia ya se tenía la presencia de gente exclusivamente dedicada a esta actividad. Evidentemente, por las condiciones del negocio, del mercado en ese tiempo, eran personas que deambulaban de feria en feria, que eran los espacios que había disponibles en ese instante, en esa época, digamos. Y claro, seguían siendo personas que básicamente prestaban en un entorno pequeño a las personas que conocían, que podían tener alguna referencia. Hacia el año 1171 después de Cristo ya hay una evidencia de que existían bancos, esto es en Italia, en Venecia, y hay entonces también las primeras regulaciones sobre esa ley bancaria. Y en esencia, miren, desde ese tiempo hasta hace poco más de 50 o 60 años, donde haya o se inicia una transformación tecnológica, los bancos más o menos operaban de la misma forma, es decir, captaban recursos y prestaban esos excedentes a las personas que lo necesitaban. Es recién hacia mitad del siglo pasado y ya con los primeros
aportes de la tecnología y la posibilidad de tener computadoras o mejores elementos de cálculo, que se comienza a pensar en tener una forma de sintetizar la información de clientes a través de un score de crédito, y aparecen esos primeros scores en los Estados Unidos. En Ecuador no había información crediticia formal hasta luego de la crisis financiera del 99, y justamente con ese impulso, con la influencia de Basilea, es que en el 2004 ya se crean los burós en Ecuador. Quienes hacemos Aval Buró tenemos la suerte de haber sido parte de esa historia, y estamos ahora, hacia el 2021, justamente tratando de ver cómo esa historia en el país ha evolucionado. Regresando a lo que es el tema histórico, las bases del crédito en esencia no han cambiado, es decir, hace 4.000 años, la persona que prestaba tenía que confiar en quién era el que pedía crédito, quién era el receptor del crédito, y evidentemente en ese tiempo y de acuerdo a las condiciones, yo podía prestarle solamente a quien conocía, a quien estaba cerca, a quien vivía cerca. Pero 4.000 años más tarde estamos hablando de una condición totalmente diferente. Estamos hablando de que la tecnología ahora nos permitiría evaluar una persona que está al otro lado del mundo. Estamos hablando del aparecimiento de fintechs y de nuevos modelos de negocios que evidentemente requieren otras herramientas diferentes a las que contaba el señor de Babilonia hace poco más de 4.000 años. Sin embargo, los pilares del crédito, y este es uno de los temas que varios de nuestros panelistas durante la semana nos explicaron, no han cambiado. En esencia, se sigue evaluando las mismas cosas. Y comencemos con el carácter de pago. Esto no viene de la definición de carácter en español, sino más bien de la definición de inglés. O sea, no se refiere a si uno es buen genio o mal genio, sino en esencia a si es que uno tiene un buen comportamiento de pago, y hay formas de evaluar ese comportamiento. Los otros elementos son la capacidad de pago, es decir, hasta cuánto yo puedo endeudarme para responder eficientemente a ese endeudamiento. Tienen que ver con nuestro capital o patrimonio para saber en cuánto puedo yo respaldar a ese endeudamiento, o qué relación tengo entre mi patrimonio actual y lo que estoy pidiendo como deuda. Evidentemente depende de las condiciones, porque es distinto si a uno le prestan $1.000 a un año que si le prestan $1.000 a 2 años. Probablemente o seguramente la cuota va a estar más o menos en la mitad, y eso es parte de lo que se evalúa dentro de un crédito. Y finalmente, y de ser necesario, va a ser importante también presentar garantías o colaterales que refuercen esa operación y que refuercen el análisis de todos estos elementos. Entonces, yo quería presentarles esto para explicar que las referencias crediticias del score de crédito facilitan la comprensión la comprensión y el análisis del primer pilar. Pero los otros temas son temas que siguen evaluándose en todas las instituciones que dan crédito. Los bancos, las cooperativas, las empresas que dan crédito tienen procesos definidos para evaluar estas otras factores o estos otros pilares de crédito, y lo que nosotros procuramos hacer es facilitar la evaluación de este primer pilar. Entonces, desde siempre, desde esta época en Babilonia o hasta la época actual, quienes actúan en esta relación o en este contrato de crédito, evidentemente es un deudor, debe haber un acreedor, y el vínculo entre estos dos es la información. En la medida en que yo pueda tener
información actual, veraz, confiable, este acreedor va a tener la posibilidad de adquirir confianza en en la persona a la que está prestando, y esa confianza o esa información se transmite ahora a través de lo que es la información crediticia, los reportes de crédito o los scores de crédito. Y vamos a ver la diferencia. Como les decía, los burós de crédito en el país existen hace un poco más de 15 años, y con la tecnología, con la capacidad analítica, tenemos la posibilidad de desplegar una gran cantidad de información que, analizada por expertos en temas de crédito, podrían llevar a distintas conclusiones, y probablemente todas solventemente argumentadas, porque cada uno puede tener una distinta interpretación de distintos elementos que hay en esta gran cantidad de información. Ese proceso de análisis podría ser además bastante demorado, podría ser bastante complejo. Y lo que se busca ahora, si queremos trabajar con muchos clientes y ser eficientes, es que eso sea mucho más ágil. Ese es el aporte de un score de crédito. Sintetizar toda esa información de tal forma de que todas las personas que vean esto, que es un número, tengan la misma percepción. Y ese es justamente el primer aporte que hace el score de crédito: darnos la confianza en que el análisis que estamos viendo es un análisis en el que podemos confiar, que es además un análisis ágil, y sobre todo que detrás tiene un sustento y un respaldo estadístico. Ese respaldo se consigue justamente a partir de la experiencia y de la capacidad analítica que quienes trabajan en estas herramientas pueden o deben tener. Entonces, al final, cuando nosotros en esta semana hemos estado hablando sobre el score de crédito, lo que procuramos es poder abordar distintos ámbitos que tienen que ver con este tema. Y es así que el día lunes abordamos los temas principales, los temas básicos, digamos, de qué es lo que considera el score. Partimos de analizar una encuesta que Aval ha hecho sobre el mercado para entender qué conocimiento había sobre este tema. Explicamos cómo leer el reporte de crédito, cómo entender el score de crédito, y finalmente hicimos alguna serie de recomendaciones acerca de cómo reactivar y administrar el score. Al segundo día, con la valiosa participación de la señora Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, estábamos analizando el tema de la inclusión financiera, y hablamos de inclusión financiera sobre todo porque las cooperativas de ahorro y crédito han sido un factor fundamental dentro de esa inclusión. Pero evidentemente hablamos también acerca de cómo esos scores o esa información tiene que ser evaluada en otros segmentos, en otro grupo de clientes, porque es diferente el análisis que se tiene que hacer en una persona natural que en un microempresario o para analizar una empresa. Entonces, todos esos temas también fueron revisados el día martes. El día miércoles, en cambio, hicimos un enfoque un poco diferente, un poco más desde el punto de vista práctico, acerca de cuáles son los mitos y realidades del crédito. Y se abordaron, o se trató de abordar en un esquema en que había también un moderador que hacía preguntas, distintas formas de entender o cómo la gente ve este tema de la información de crédito, del score de crédito. El día jueves, en cambio, se dio un enfoque en que contamos igual con la valiosa participación de
de decanos y actores importantes de las universidades, porque queríamos enfocar el tema del primer crédito. El primer crédito y cómo construir el score para poder tener ese primer crédito. Y al final, en todos los días, yo creo que se toparon temas bien interesantes que esperamos hayan servido para tener ahora, al final de este ciclo de charlas, una percepción más clara de cómo esta herramienta y cómo los servicios de referencias crediticias procuran aportar al mercado, a la inclusión financiera y en definitiva a las personas que son usuarias o demandan este servicio. Me voy a pasar entonces ahora a hacer alguna revisión rápida de algunos de los temas que se trataron, sobre todo para insistir en algunos de los criterios que nuestros panelistas, todos muy capaces y muy claros en sus conceptos, nos explicaron durante la semana. Tenemos aquí un resumen de lo que presentaba la encuesta de Aval sobre el conocimiento de los ecuatorianos sobre este tema del score. Se trató de hacer una encuesta lo más amplia posible, abarcando todos los ámbitos de género, de edad y de situación general de las personas. Y nos llevamos como primera conclusión que hay un porcentaje importante, el 77% de gente que no conoce el score de crédito. Y hay un tema importante detrás de esto y tiene que ver no con que las personas no demanden crédito necesariamente, sino que probablemente muchas de las personas en el país no cuentan con las condiciones que les permitan cubrir esos otros pilares de crédito, no necesariamente el tema del score, no necesariamente el tema de su comportamiento de crédito, sino no tienen tal vez empleo, no tienen tal vez los recursos suficientes para acceder al crédito. Y es un tema que poco a poco ojalá se pueda ir mejorando dentro de la realidad del país, pero al momento hay un porcentaje alto de gente que no conoce su score. Hay un porcentaje un poco más alto que sí ha obtenido alguna vez el score, hablamos de un 59%. Hay un porcentaje importante, 35%, que nunca ha visto su score, ¿sí? Hay un mejor conocimiento de dónde se puede obtener el score, evidentemente los burós de crédito como responsables dentro del esquema definido por la ley para la administración y el manejo de referencias crediticias, son las entidades que están con la responsabilidad de entregar esa información. Un buen porcentaje de gente, sin embargo, sí identifica cuál es un buen score y tiene la percepción de que esta escala al final sí diferencia clientes que son buenos, clientes que requerirían un mayor análisis o clientes que por su historial tienen la necesidad de mejorar para poder ser sujetos de crédito. ¿Sí? Se preguntó también, por ejemplo, algunos aspectos para tratar de entender la comprensión que tiene la gente acerca de cómo tener un buen score o cómo mejorar el score en el caso de que tengan un score bajo. Y hay una identificación en algunos casos de que efectivamente pagar las deudas a tiempo o tener referencias nos van a ayudar a construir ese historial. En todo caso, miren, durante esta semana estos temas los hemos ido revisando y los días siguientes se fue reforzando esos criterios. Y esperamos que al final para todos los participantes estemos claros de que tener un buen score nos debe facilitar
estos tres grandes temas. Primero, facilitar el acceso al crédito. En la medida en que yo tenga un score, voy a tener la posibilidad de tener un acceso al crédito. Voy a tener la posibilidad de tener varias opciones y poder comparar entre esas opciones para tomar la que más me conviene. Y evidentemente yo voy a tener la posibilidad de con eso tener un beneficio personal, ¿no? Estamos hablando en general de que todas estas beneficios que nos permite el acceso al score, o sobre todo el mantener un buen score, son beneficios directos para las personas y es parte del rol que los burós de crédito queremos permanentemente desempeñar. Y hablando del tema de la inclusión financiera, el día martes hablábamos acerca de los beneficios que tienen los burós de crédito y sobre todo el aporte que han hecho para la bancarización y para que dentro de los clientes que acceden al crédito se pueda tener un mejor comportamiento. Resaltaban la importancia de que se evita el sobreendeudamiento, la posibilidad de compartir información, evita justamente que las personas puedan tomar deudas más allá de su capacidad. Y evidentemente debería ayudar también a que las personas manejando adecuadamente su información puedan tener un adecuado control de sus finanzas. En definitiva, la conclusión era que el disponer de esta información promueve la inclusión financiera y contribuye al desarrollo de amplios grupos de la población. Esperemos, como decíamos hace un momento, que poco a poco más gente conozca su score, que más gente construya su score y que más gente en función de eso y de otros factores coadyuvantes como una mejora en la economía puedan tener un acceso al crédito. El día miércoles ya Patricio Moreno, como les decía, dentro de un enfoque un poco más práctico, nos trataba de aclarar algunos mitos y verdades sobre el score de crédito. Y nos ponía un ejemplo en el que decía que al final todo el mundo ha tenido desde pequeño alguna relación con este concepto, con el concepto de crédito. Nos explicaba que las instituciones analizan la capacidad de pago y la actitud de pago, que tienen que ver justamente con esos pilares de crédito que analizábamos hace un momento. La actitud de pago tiene que ver con nuestro historial, tiene que ver con nuestro carácter de pago, mientras la capacidad de paga tiene que ver con nuestros ingresos y con la parte que ya hemos comprometido de esos ingresos. Nos explicó también la diferencia entre deudor, codeudor y garante, y ese es un tema interesante porque implica distintas responsabilidades frente al tema del crédito, ¿no? Y al final la conclusión era de que a menos de que uno conozca bastante cerca a alguien o que al final esté dispuesto a asumir una deuda, no se debería garantizar una operación, porque al final ese es el resultado o ese es el valor legal de garantizar un crédito, ¿no? Hablaba también de la importancia de que el crédito tiene durante toda la vida de las personas para cubrir distintas necesidades que van evolucionando en función de la edad de las personas, pero que siempre están presentes y que siempre debería para eso servirnos tener un adecuado historial. Nos hablaba de que dentro de esta evaluación de capacidad de pago contra actitud de pago, lo ideal es estar en este cuadrante donde hay una alta actitud de pago y una alta capacidad de pago, porque ese es justamente el cuadrante que en el análisis va a facilitar que nosotros tengamos acceso a mejores oportunidades de crédito.
Y al final nos hablábamos también de factores que afectan a mi score, que como les decía, al final siempre tienen que ver con el manejo de las finanzas personales y que es un tema respecto del cual en el país todavía tenemos bastante que trabajar, ¿no es cierto? Es decir, que la gente tenga conciencia de todos los gastos, que sea consciente también de sus obligaciones y ordenado en esos pagos, tener la posibilidad de ahorrar para emergencias y justamente en función de toda esa estructura tener una adecuada estructuración financiera de todas sus obligaciones. Y el día jueves, y pensando o enfocado desde lo que son los primeros créditos o los créditos para jóvenes, los panelistas nos explicaban que lo fundamental es que es indispensable construir ese historial crediticio y mientras más rápido se construya mejor, ¿no es cierto? Que todas las deudas aportan para eso, el plan del celular, el plan de la casa comercial donde yo puedo tener un crédito directo, la posibilidad incluso de pagar servicios básicos con obligaciones de crédito. Todo eso aporta a construir un historial crediticio que, reforzado con una cultura de ahorro por los temas de imprevistos y con los compromisos de puntualidad, nos deberían justamente facilitar a tener un historial positivo. Mariano Merchán, en cambio, nos decía, miren, puede pasar que hay un momento que por un montón de circunstancias uno tenga deudas vencidas y nos hacía algunas recomendaciones de cómo manejar esa situación, qué hacer en esa situación y sobre todo el que aún en esos casos la posibilidad de establecer compromisos y cumplir esos compromisos nos van a ayudar para que en el tiempo podamos reconstruir o mejorar esa calificación o el impacto que pudo haber tenido esta situación de deudas vencidas. Santiago nos hacía también algunas recomendaciones para arrancar el historial crediticio y iban en la misma línea de lo que hemos analizado, ¿no es cierto? Control de gastos, empezar temprano, comenzar con tarjetas que tengan cupos bajos, evitar atrasos, pagar los saldos completos, el pago de servicios básicos a nombre de uno. Si es que la universidad tiene una tarjeta, aplicar, usarla. El uso de créditos en locales comerciales aporta también. Y él nos hacía una recomendación que es súper útil en general, más allá de lo que es este tema del crédito. Y decía, compra lo que necesites, más bien dicho, evita comprar lo que no necesites con el dinero que no tienes. Recomendación importante para todos todo el tiempo. Entonces, miren, en conclusión, lo que podríamos nosotros resumir es que el score de crédito es en general el resultado de un manejo ordenado de mis finanzas. Cada persona es responsable de la construcción y de la mejora de ese score o de ese historial crediticio y que justamente la posibilidad de tener un buen score va a ser la base para tener mejores oportunidades de crédito. Finalmente, si es que yo tengo que construir o que mejorar ese score, el manejo de todos nuestros compromisos financieros va a ser un aporte fundamental para lograr ese camino. Entonces, hasta ahí lo que yo quería resumir de lo que hemos visto esta semana y más bien ahora quedar abierto para algunas preguntas que se hicieron durante la semana o las que ustedes ahora puedan tener. Gracias, Ricardo. Tengo algunas preguntas. Sí, son algunas que fueron recurrentes, digamos, durante
la semana, y otras que son, que digamos, nos han ido preguntando, no alcanzamos, hubo tantas preguntas. Y creo que ya puedes quitar la presentación, ¿no es cierto? De acuerdo. Ya, para avanzar. Entonces, ahí van. ¿Quién nos ha enseñado a los ecuatorianos qué es el score de crédito y cómo debemos cuidarlo? Bueno, como vimos, o sea, todavía nos falta en general a los ecuatorianos un mejor conocimiento de eso. Como decíamos, es parte de los compromisos que la educación financiera ha adquirido y que trata todo el tiempo de transmitir a las personas. Al final, los buros de crédito estamos también haciendo un aporte en ese sentido, pero creo que es un tema que permanentemente hay que insistir para llegar a más gente y para poder lograr también mejores resultados en función de ese conocimiento. La segunda parte de tu pregunta era... Es cómo debemos cuidarlo. Ah, perfecto. Es un tema que vimos varias veces en el resumen que ya hice. Al final decíamos, primero, que siempre es importante tener referencias. No es bueno no tener ninguna referencia porque si no, si nadie nos conoce, es difícil que nos puedan dar crédito justamente porque no tienen forma de evaluar ese carácter de pago. Y lo que nos recomendaron nuestros panelistas desde distintas ópticas al final es que todas las operaciones sirven, todas las operaciones tienen que cuidarse y todas las operaciones al final van a aportar para que nuestra evaluación sea positiva. Excelente, gracias. ¿Qué comentarios tienes de este 41% de los ecuatorianos que nunca han solicitado su score de crédito dentro de la encuesta que se realizó con Aval Buró? Como te decía, es parte del reflejo de la situación del país, ¿no es cierto? Hay mucha gente que, más que por falta de interés, seguramente nunca ha visto la posibilidad de acceder a un crédito y por eso tampoco la necesidad de ver cuál era su score. Sin embargo, sí es interesante saber también que esta ha sido una herramienta que en los últimos años ha aportado positivamente para que muchas personas efectivamente puedan tener ese acceso al crédito, que a partir de la construcción de su historial crediticio han podido tener algún pequeño crédito primero en alguna entidad comercial o una tarjeta o su primera tarjeta y después ir estructurando créditos más grandes de mayor valor para otras necesidades, estudios, auto, ojalá casa y ojalá sea ese la evolución que muchos ecuatorianos pueden tener a partir de la construcción de ese historial. ¿Tú crees que es necesario sacar el historial crediticio en caso de que haya estas duplicaciones de identidad, cosas así? O sea, como no necesariamente por el crédito. Yo creo que siempre es interesante que uno tenga conocimiento de su situación. El marco legal permite que todas las personas tengan acceso a esa información y yo creo que insistiendo en la formación financiera de las personas, en el conocimiento de los temas de manejo de las finanzas personales, van a ver la importancia de tener el score y en el caso de no tenerlo, de construirlo. La mayoría de las personas que nos han preguntado acerca de estas cosas dicen dónde obtener nuestro reporte de crédito. Lo topamos también en el resumen que hice. Les decía que el marco legal establece que los burós de crédito tienen la responsabilidad de entregar esta información. Es decir, yo como persona natural, como ciudadano, puedo acercarme a Aval y pedir mi información crediticia. Evidentemente, si es que esa información es gratuita y solamente en el caso en que yo quisiera tener algún mayor detalle podría tener algún costo, pero la información está disponible, está al acceso de todas las personas y Aval está listo para servirles. Entiendo que en todas las presentaciones incluimos al final nuestros puntos de contacto y esperamos que así sea. Exactamente, sí.
¿De qué forma la información crediticia apoya al proceso de inclusión financiera? Es un tema que, como comentamos desde varias ópticas, tanto desde el punto de vista de la microempresa o de los emprendimientos, desde el punto de vista de los jóvenes, o incluso de las personas que en algún momento han tenido alguna mala referencia crediticia o algún problema que hizo que tengan un score bajo. En todos los casos, yo creo que se puede construir un historial, se puede mejorar el historial en función de esos elementos que estuvimos revisando durante la semana. Y justamente con esa referencia positiva, tener acceso a mejores créditos, ¿no? Sobre esto hay también un mito que, que no sé si se topó en detalle durante la semana, y es que la central de riesgos, como se llamaba antes, o que el buró de crédito es malo. Es todo lo contrario. Miren, la estructura normal de las carteras de crédito hace que un 90% más o menos de las personas tengan buenas experiencias de crédito y permanentemente estén pagando sus obligaciones. Hay un 10% que probablemente en este último año por la pandemia y por la situación económica del país se pudo haber deteriorado, pero hablemos de que es un porcentaje menor de gente que tiene un historial que debe mejorar. Pero nuevamente, sobre ese 80 o 90%, que es la mayoría, la posibilidad de tener ese historial en realidad lo que está haciendo es facilitando el acceso al crédito y facilitando a mejores opciones de crédito. Se puede decir entonces que mientras más información, más inclusión financiera y mejor crédito, mejores condiciones de crédito, ¿correcto? Sin duda, miren, en la medida en que tengamos información de más personas, esperamos seguir teniendo la posibilidad de que esas personas accedan, ojalá con mejores beneficios al sistema financiero. Y más ágil también, ¿no? Porque el rato que simplemente ingresan una cédula, saben qué pasa. Ese es otro tema importante y tal vez para eso vale la pena un poco regresar a lo que pasaba antes. Si ustedes recuerdan, cuando uno pedía un crédito, una tarjeta de crédito, había procesos que podían demorarse semanas o meses y en los que uno tenía que aportar gran cantidad de información, los certificados de la deuda, de las cuentas, de las propiedades y lo que sea. Ahora hay procesos que justamente con estas herramientas pueden dar una respuesta de crédito en pocos minutos, como tú decías, de forma ágil, de forma eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia para los dos lados, ¿no? Dentro de esa ecuación de los crédito. Eficiencia para la persona que demanda el crédito porque tiene una respuesta rápida y una solución a sus necesidades, y una respuesta también para quien está dando el crédito porque ellos son responsables de mantener niveles de riesgo, niveles de pérdida que sean consistentes con su actividad, ¿no? Algunas personas también nos preguntan que por qué hay distintos scores entre distintos burós. Justo por eso, porque son distintos. En el país, entiendo, al menos están operando dos burós privados y el buró de la super, y sí, seguramente las metodologías en cada caso sean diferentes. Sin embargo, un score de buró en esencia busca lo mismo, busca trasladar toda esa historia, toda esa información a un número. Y en esencia, si es que en un caso ese número es 890 y en el otro 910, la decisión es la misma. Es decir, estamos identificando una persona que tiene un buen comportamiento de pago y es lo importante. Esa persona con ese número que podrá variar de acuerdo a las escalas o las metodologías va a tener acceso al crédito. Nos están preguntando que a raíz de este decreto 33 del presidente Guillermo Lasso, en que se eliminan las personas que tienen montos bajo los 1.500 y 100, el rato que se elimina va a subir ese score. Verás,
Entiendo que ese es el objetivo de la decisión del gobierno. Nosotros como buró tenemos la responsabilidad de implementar esa decisión de acuerdo a las instrucciones que nos dé la Super de Bancos, que es nuestro organismo supervisor, y todavía no tenemos esas instrucciones. Sin embargo, es de esperar que algunos clientes dentro de los rangos que establece este decreto puedan quedar sin referencias negativas y eso les permitirá mejorar su score efectivamente. Sin embargo, otra vez, si revisamos los pilares del crédito, acuérdense en que nosotros con esto estamos cubriendo uno de esos pilares, que es el tema de carácter o comportamiento de pago. Pero todavía falta que los otros pilares puedan ser eficientemente evaluados para que efectivamente la gente tenga acceso al crédito. Nosotros esperamos que sea así. Esperamos siempre que el crédito pueda ser un factor dinamizador de la economía, pero en verdad hasta el momento no tenemos las instrucciones precisas de Super de Bancos de cómo va a aplicarse ese decreto para poder estimar el impacto. Sí, se espera que la reactivación sea rápido y que sea sustentable, ¿no? Que la gente realmente pague las deudas, no es que se condona, sino que sigan adelante pagando, pero que tengan acceso a crédito, eso es lo que se espera. Así Otra lo que pregunta. dices es importante, Luli, porque efectivamente el decreto establece, primero, que no es que se extinguen las deudas, la responsabilidad de pago se mantiene, pero además en el caso de que esas personas volvieran a incumplir en esas operaciones, se van a publicar nuevamente, ¿no? Exactamente. Después, ¿cuánto tiempo se tarda en construir un score y cuánto en mejorarlo? Miren, depende también de las metodologías. Este es un tema que lo explicó José Ayala el día lunes. Y en esencia, él nos decía que dentro del esquema de aval, nosotros necesitamos tener al menos 3 puntos de información válida dentro del escenario de análisis para poder construir un score. Sin embargo, lo que hemos visto durante toda la semana es que a la larga todas las operaciones cuentan, todas las operaciones aportan y entonces en la medida en que yo tenga un adecuado manejo financiero, esperaríamos que, sobre todo en el caso en que yo debo mejorar un score porque hace 2 años tuve un problema, una situación estacional porque perdí el trabajo, porque se dañó mi negocio, pero desde ese tiempo yo he podido otra vez, con cualquiera de los elementos de crédito, con la tarjeta de crédito, con el crédito comercial o con nuevas operaciones de crédito, demostrar mi carácter de pago y mi comportamiento. Todas esas operaciones me van a ayudar a mejorar. Justo ayer que hablábamos con los profesores, que a su vez estaban hablando con estudiantes, ellos comentaban que todos tuvieron un mal score un rato dado, por distintas razones, porque creyeron que podían pagar un carro, se atrasaron, por varias razones. Y no pasó nada, no hubo un drama, pero lograron salir adelante, lograron recuperar ese score y salir adelante. Todos ahora son personas, digamos, con una buena calificación crediticia y trabajando normalmente. Entonces, no hay que asustarse, esa es una referencia hacia los jóvenes, ¿no? Así es, correcto. Y la última pregunta, porque creo que ya estamos, bueno, tenemos todavía un tiempito, pero digamos, ayer se mencionó mucho también de que hay que educar desde pequeños, antes de ayer con José Patricio, que hay que ser cumplidos, ¿no es cierto? Desde niños a uno le dicen entregue el juguete o cumple lo que prometes y luego los hijos nos dicen a nosotros, ¿por qué no cumpliste lo que nos prometiste? Entonces, ¿cómo enseñar a los chicos a que ese score, esa calificación de crédito y de vida tiene que ser respetada y tiene que ser honrada en la vida? Miren, cuando revisábamos el concepto general del crédito, hablábamos de la confianza, de la fe que tiene que tener quien me presta respecto a mí. Y esa confianza se construye. Ya que estemos en el mundo real, para acceder a créditos en el mercado, sí va a haber esta información, estas referencias crediticias.
pero de pequeño los muchachos pueden también tener esa formación, ir construyendo un esquema de manejo responsable, y en eso los padres somos quienes podemos ser la mejor guía para poder guiar justamente que estén asumiendo esas responsabilidades, que estén cumpliendo sus obligaciones. Y hay varias formas, no necesariamente de crédito, de dinero, para incentivar ese conocimiento, pero sí es una responsabilidad que desde pequeños hay que incentivar, hay que cultivar. Ujú. Así es, y en eso estamos, con el programa de la semana Mejora tu Score y con tus finanzas y con Aval Buró. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que si no hay ahorita aparece una pregunta más. Vamos a resolverla ya que es la última. ¿Por qué, si el puntaje es nuestro, no está disponible para conocer qué calificación tenemos? Y solo nos enteramos cuando estamos aplicando un crédito. Gracias, Evelyn. Evelyn, justamente eso es lo que decíamos. Miren, ustedes tienen toda la potestad de acercarse a Aval o a cualquier buró y pedir su información crediticia sin costo. Eso lo establece la ley. Es más, si en otros países incluso hay posibilidades de acceso permanente a esa información. En nuestro caso hay un tema legal sobre validación de identidad que tal vez hace todavía un poco problemático ese tema, pero ustedes tienen la posibilidad permanente de acercarse y de pedir esa información. Uh-huh. Es interesante saber, porque es un tema que yo debo conocer antes de pedir un crédito, en lugar de que eso vaya a ser una sorpresa o un factor que el momento en que estoy ya frente al asesor o en el banco o en la cooperativa me entero. Es algo que ustedes pueden conocer y deberían hacerlo. Sí, muchas veces incluso firmamos, nos dicen, tienen que firmar estos 3 papeles. Entre esos está la autorización para que revisen nuestro historial crediticio, y a veces no ponemos toda la atención en los documentos que nos hacen firmar. Si uno está firmando eso es porque uno quiere saber y el banco quiere saber cómo está nuestra situación crediticia, entonces hay que pedir, a ver, deme una copia, quiero saber yo también. Es decir, también a ratos nos falta como un poco de atención en lo que nos están informando, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Listo. Bueno, pues ¿cuál sería el puntaje mínimo aceptable de buró? Como les Natalia. decía, miren, Gracias. al final el score es una escala, y dependiendo del nivel de riesgo que las instituciones quieran aceptar, ese puntaje podría ser mayor o menor. Pero en esencia lo importante es que ustedes conozcan que en la medida en que construyan un buen score, en la mayoría de instituciones o en todas las instituciones van a tener acceso al crédito. Es súper útil esa construcción o ese esfuerzo personal para mantener ese como un indicador que justamente nos permita o nos sirva para tener ese acceso. Uh-huh. En verdad, uno cuando necesita el crédito se da cuenta que tenía que haber tenido un excelente score. Entonces, mejor comenzar desde atrás, ¿no? Siempre. Creo que si hay alguien más que tenga una pregunta, es el último momento. Ya estamos cerrando la semana del score y realmente ha sido muy, muy interesante. Hemos tenido más de 700 personas participando, muchas de las cuales han participado además cada día puntualmente. Eso agradecemos muchísimo. Y Ricardo, también en nombre de Aval Buró y tus finanzas, muchas gracias por esta exposición, esta claridad en todo lo que se recibió en la semana Mejora tu Score. Quedamos claros en que tenemos que dirigirnos hacia un score fortalecido y que nos va a beneficiar. Pues no toca más sino cerrar. Agradecemos también a los aliados de Semana Mejora tu Score, que es ASOMIF, Cámara de Comercio de Quito y Revista Gestión Digital. En noviembre más o menos haremos la segunda versión de este año, y nuestras charlas, todo eso están ahorita en www.avalburó.com o www.avalburotusfinanzas.es o en tusfinanzas.es. Están anotados en el chat.
Y Natalie nos insiste con la pregunta, tal vez le podemos dar... no, creo que le están respondiendo. Perfecto, muchas gracias, Javier, que le está respondiendo. Pues ahí quedamos, entonces. Muchísimas gracias. Esperamos en la futura semana del Score. Un abrazo a todos y una muy buena noche, excelente viernes y fin de semana. Gracias por todo. Muy bien, hasta luego.